Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer compartir esta mañana un nuevo programa. Ya estamos en diciembre, les quiero informar que este es mi último programa de diciembre. Justamente hoy me corresponden mis vacaciones hasta enero. Ya a partir de aquí quedo en modo libre, modo 24, modo 31. Ulises Aguirre me sustituirá a partir de hoy en el noticiero estelar TN5 a las 9 de la noche junto a Eunice López, y él se encargará también de el Frente a Frente a partir de mañana. Hablábamos aquí con nuestros invitados porque nos saludamos así con el puño. Algunas personas abren su mano para saludar, pero hay veces que uno se queda con el puño. Se acostumbró durante la pandemia a saludar así con el puño, pero razonando con ellos es más higiénico, saludable con el puño, porque generalmente uno cuando estrecha la mano, uno puede transmitir bacterias, puede recibir bacterias, hay veces que le pica el ojo y empieza a rascarse, o por algún instinto se lleva la mano a la nariz y eso nos pueden absorber bacterias. Así que todo tiene lógica, todo tiene lógica. Yo creo que a partir de ahora, con las mascarillas, haya o no haya pandemia, que conste que la pandemia vamos a convivir con ella para siempre, pero cuando uno se sienta gripado, o mejor dicho, mocoso, es un deber ponerse la mascarilla, como hacen los asiáticos. Yo aburro con algunas historias, alguna gente cree que las reitero solo para recordar que una o dos veces he estado en Tokio y que en el comienzo yo, la primera vez sobre todo, me asombraba de ver mucha gente con mascarillas caminando en las calles de Tokio, hasta que pregunté y me dijeron, aquí la gente que anda gripada sale de su casa con la mascarilla para no andar transmitiendo el virus por todos lados. Bueno, así espero yo que seamos los hondureños a partir de ahora, que cuando comencemos a toser, a estornudar o estemos agripados, miren, uno solo acostumbra a llevarse estos dos dedos a la nariz, donde quiera que esté, que conste yo, en eso yo no he sido insalubre, y uno los mira así sonándose en la calle o en cualquier sitio. Yo creo que esos malos hábitos habrá que dejarlos atrás en el pasado. Pues hoy que vengo, saludo al doctor Pino así con el puño, él me cierra el puño y nos saludamos, pero saludo a don Marcio Sierra y don Marcio Sierra me abre así la mano, pero luego me la cierra al ver que yo no abría las manos sino que estaba con el puño. Pero llegamos a la conclusión que es más higiénico así. Así es. No vamos a decir nombres, pero uno tiene esa tendencia que antes de esto, él me lo cuenta el doctor Pino, que antes cuando uno lo saludaban de esta manera y uno abría toda su mano, uno pensaba que era un acto como de descortesía. De descortesía o de desprecio. Sí, sí. Cuando a uno le cerraban el puño, no, y hay razón, así no se transmite la bacteria. Discriminación. Discriminación, sí, esa era la palabra. Bienvenido, doctor Hugo Pino, es un placer tenerlo en el programa. Igualmente, Renato, muy buenos días y estar con el compañero Marcio y con Rebeca, que nos va a acompañar desde su casa. Ya se está instalando en su residencia doña Rebeca Santos. Ya la tenemos a doña Rebeca, así que la saludamos. Bienvenida, doña Rebeca, es un placer tenerla en el programa. Muy buenos días, un saludo muy especial en estas vísperas de Navidad y Año Nuevo para toda su distinguida teleaudiencia. Muchas gracias, doña Rebeca. Igual ya saludamos a don Marcio Sierra. Bueno, desde el 29 de noviembre, ellos, y quizá desde el 30, no recuerdo exactamente la fecha, fueron seleccionados por doña Xiomara Castro para acompañarlos en el gabinete de transición.
y los hemos visto dialogando con diversos sectores, en el caso de ellos con los sectores económicos. Y yo estoy seguro que hoy tendremos un buen resumen de las expectativas que ha encontrado en los diversos gremios con los que ha dialogado el doctor Pino, don Marcio Sierra y doña Rebeca Santos. Para nadie es desconocido que se van a encontrar con una brutal situación económica, brutalísima para ser más expresivos, gravísima situación económica, y no es dramatizar la situación. Uno solo cuando ve ese problema de la NE y cómo se convierte en un agujero fiscal del Estado de Honduras, que los recursos constantemente hay que estarlos poniendo ahí para pagar esas infinitas deudas que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se pregunta, y después de algunos gobiernos que nos han dicho vamos a solucionar ese problema y que sigue ese problema vigente, ¿cómo lo van a resolver? Solo con pensar en la NE, porque Honduras resuelve o estabiliza esa empresa y miren, muchas cosas van a cambiar. Para nadie es un secreto que la pandemia, que los fenómenos naturales también pegaron fuerte en el país, que hay mucho desempleo, que hay bastante subempleo y que el país requiere de nuevo fortalecer, aceitar ese aparato que nos permita como Estado atraer inversión, que nos permita como Estado estimular a los nuestros para invertir, a crear emprendedores, a facilitarle a la gente que tiene deseos de poner su negocito para que genere 1, 2, 3 empleos. Es decir, ese aparato productivo hay que aceitarlo bien y ese Estado de Derecho igual para ser capaces de generar riqueza y luego distribuir bien esa riqueza, porque comencemos, doctor Hugo Pino, ahí está el asunto, generar riqueza para que se distribuya bien esa riqueza y mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Así que comencemos con un recuento de esas reuniones y las expectativas que hoy tienen ustedes antes de entrar a gobernarnos a partir del 27 de enero. Buenos días nuevamente, Renato. Quería expresarle inicialmente que adicionalmente al caso de Marcio, Rebeca, también conforman parte de la Comisión de Transición Héctor Zelaya, Pedro Barquero y José Manuel Zelaya. Como usted señala, la situación del país es una situación, lo veníamos señalando desde antes de las elecciones, bastante complicada, el panorama de desempleo, de pobreza. César Quintanilla nos acaba de señalar lo del fenómeno de la niña, que sabemos que el cambio climático está golpeando mucho al país, el caso de la NE que usted mencionaba. Estamos conscientes, Renato, de la magnitud de los problemas que vamos a enfrentar y una cosa bastante positiva que miramos después del proceso electoral es que el resultado, el hecho de que se haya dado dentro del marco de tranquilidad, con mucha asistencia en forma masiva de la población, todo lo que continuó ha dado un velo de tranquilidad al país. Es como que el país, después del proceso electoral, respirara de otra forma para tratarlo de hacer la analogía con respecto a esta pandemia que tenemos. Y hemos encontrado en los diferentes sectores con los que hemos platicado, propuestas hacia el nuevo gobierno que están siendo tomadas en consideración. Por ejemplo, en el caso del ENE, nosotros ya teníamos un planteamiento expresado en el programa de gobierno, sin embargo, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés nos hizo una presentación acerca de los temas que coinciden mucho con lo que se piensa hacer. Así también con los grupos sociales, con trabajadores, con grupos ambientalistas, con quien van a haber reuniones posteriores. Entonces hay un ánimo bastante constructivo y positivo que creo que, no es que creo, estoy seguro, va a ser un elemento inicial de las medidas que se van a tomar en el nuevo gobierno para tratar de generar
primero, la confianza que necesitan retornar a nuestras instituciones, y en segundo, las políticas públicas, principalmente encaminadas a temas como el que usted señalaba, el tema del empleo, que es uno de los temas centrales que estamos trabajando. Entonces, en esa dirección estamos, Renato. Mire, ahora que me recuerda de César Quintanilla, César todas las mañanas está justamente a esta hora donde lo ven hoy, ahí sentado. Y muchas veces me reclama, usted que toca una cantidad de temas, que pregunta sobre esto, que pregunta sobre lo otro, que pregunta sobre aquello, que dice estos son los temas más importantes, anda por los cuernos de la luna. Fíjese que usted nunca pregunta por el tema más importante del país y del planeta en general, que es el cambio climático. Sí. Ahí lo tienen como una aguja viéndome todo el tiempo, recordándome que este tema es fundamental, que poco lo abordamos en el país y que debe ser como una prioridad, don Marcio Sierra. Es decir, si no hemos tocado marginalmente, si nos acordamos del cambio climático cuando el gobierno envía esas delegaciones a las cumbres mundiales, esta vez tomémoslo como un problema serio económico que tenemos aquí y que es permanente. Muy buenos días a todo el pueblo hondureño y muchas gracias por la invitación. Quisiera primero hablar previo sobre la génesis de cómo llegamos nosotros a formar esta comisión. Realmente algunos sectores de la población hondureña solicitaban fuertemente un debate, y al ver la polarización que había entre los sectores, pues la estrategia del partido fue mejor hacer una socialización de lo que era el plan de gobierno, para que las instancias y los sectores más importantes se involucraran y supieran lo que nosotros. Entonces comenzamos a tener reuniones previas con esos mismos, con muchos de estos sectores que estamos visitando ahora, pero hablamos con ellos y ellos vieron cuál era lo que nuestra presidenta electa, Xiomara Castro, proponía en el plan de gobierno, que ustedes también ya lo conocen. Entonces ellos fueron viendo y fueron abriéndose más al darse cuenta de lo que nosotros proponíamos. Una de las partes importantes, de acuerdo a su pregunta, dentro del plan de gobierno es el tema ambiental, y dentro del tema ambiental específicamente está el tema del cambio climático, incluso los efectos que dan esos fenómenos naturales, que a veces es cíclico, cada 20 años, esta vez nos tocó ETA y OTA, pero ahora con el cambio climático no sabemos con qué frecuencia se va a dar. Entonces, en ese sentido, toda esa destrucción que ha tenido el sector del litoral atlántico y también todo Honduras, pues nos impactó fuertemente en la economía. Estamos planificando hacer mucha inversión pública para poder contrarrestar inundaciones y ver de qué manera el efecto se puede amortiguar. Y uno de los temas que se ha tocado con los organismos multilaterales, incluso con las comisiones que vinieron del gobierno de Estados Unidos, fue el tema del cambio climático. Ellos están muy interesados en que nosotros entremos al combate, y eso pues también, a pesar de que Honduras es uno de los países que produce menos emisiones de carbono, nosotros no sacamos tanta ventaja de eso, porque siempre estamos produciendo mucha energía térmica y temas de contaminación que realmente hay que contrarrestarlo, y también hacer un plan para apoyar lo que es la lucha contra el cambio climático. Muy bien, es que usted ahora me menciona represas, las represas, y siempre que mencionan algunos términos se me ocurren no por la inercia de la ocurrencia, sino por la información que tengo, muchos temas. Hace unos 2 meses yo consultaba sobre esos proyectos de represas hidroeléctricas
en algunos organismos multilaterales de crédito y la respuesta que tuve fue de mucha reserva, porque no están de acuerdo con el procedimiento actual, con el proceso actual, que no les parece justo que en un fideicomiso se maneje este asunto y que el administrador del fideicomiso pueda convertirse en parte de la represa. Así que miren, por el cúmulo de información que tengo, de repente voy a hacer como una melcocha el programa, pero es que luego se me olvida algunos temas que son fundamentales para el país. Estamos hablando de esas represas no solo para que sirvan como mecanismos de riego, sino de que retengan el agua y que eviten justamente inundaciones, sobre todo en el Valle de Sula. Entonces, ese es un tema que no sé hasta qué punto avanzó o no sé en qué porcentaje está entrampado en las reservas que tienen los organismos multilaterales de crédito. Así que ya vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Porque me imagino que sobre todo esto tienen información ustedes. He captado porque los dos han comenzado hablándonos de la forma como se constituyeron en comisión de transición. Lo primero que me recordó don Hugo es que en la comisión de transición está Pedro Barquero, que está Héctor Manuel Zelaya y que está también José Manuel Zelaya. Ambos son hijos de doña Xiomara Castro. Don Marcio también me recordó la forma como se constituyeron en junta de transición. Pues entiendo que al principio del programa ustedes quieren exponer justamente estos elementos, por algo será, yo los desconozco, pero ya les agarré la onda. Así que voy a dejar a doña Rebeca también para que me hable sobre este aspecto y ya luego vamos a profundizar sobre los temas que estamos ávidos los hondureños de conocer, por dónde van a entrar, cómo le van a entrar a resolver toda esta problemática que conste. Uno está consciente que esto no lo van a resolver en un semestre, uno está consciente que esto no se resuelve en un año, porque muchos de estos problemas son estructurales y requieren comenzar de cero. Doña Rebeca. Muy buenos días. En efecto, tal como lo han destacado los compañeros ahí en el programa, la Comisión de Transición viene trabajando desde el día en que se dan ya los resultados electorales y ya se proyecta como presidente electa doña Xiomara Castro. Ya veníamos nosotros también apoyando la presentación del plan de gobierno, la propuesta de doña Xiomara con todos los sectores sociales, gremiales, empresariales del país, puesto que doña Xiomara ha reiterado hará un gobierno de integración nacional, en el cual se dará participación a todos los sectores y se han constituido precisamente mesas de trabajo para poder dilucidar esa problemática que usted destaca, mucha de ella problemática estructural y que debe de ser abordada de inmediato, aunque sabemos que las soluciones llevarán probablemente algún tiempo de ser implementadas. Hemos recibido, ya también lo destacaban los compañeros, importantes aportes de todos estos sectores con los cuales hemos nosotros tenido la posibilidad de compartir, de reflexionar, de intercambiar sobre estas temáticas. Honduras enfrenta muchos desafíos. El principal desafío de todos, desde mi perspectiva, es la galopante pobreza. En un país donde 7 de cada 10 hondureños y hondureñas están en situación de pobreza, difícilmente podemos hablar de un desarrollo económico y social incluyente y participativo en el cual nos sintamos todos, tenemos oportunidades de vida, oportunidades de ingreso, oportunidades para nuestras familias, para nuestros hogares. La visión que irradia la propuesta de Xiomara Castro es una visión integral. No podemos seguir tapando baches, Renato. Los problemas deben de ser abordados de manera integral. De lo contrario, podemos tener nosotros
una macroeconomía que se destaca, anda muy bien, aunque yo tendría mis reservas. Luego de lo que hemos enfrentado con la pandemia y las tormentas tropicales en el 2020, la caída estrepitosa de la economía, un menos 9%, pues este 2021 de recuperación es importante, pero no es suficiente. La población, las personas con las cuales nosotros hablamos a diario y en estas comisiones nos destacan cómo para el ciudadano y la ciudadana de a pie no se siente ese efecto multiplicador de esa macroeconomía. Así que estamos claros que tenemos que enfrentar enormes desafíos con una visión integral, con una visión también de amplia participación de todos los sectores, porque esta Honduras es de todos y es de todas, y todos podemos aportar. Bueno, muchas gracias, doña Rebeca. Pobreza. Es que por ahí debemos comenzar el programa. Los índices de pobreza general son fuertes, la indigencia, la pobreza extrema también es fuerte en el país. Yo sé que si tuviese a Pedro Barquero aquí, Pedro, ¿y cómo vamos a enfrentar la pobreza? Con Estado de Derecho, Renato. Es decir, yo la gráfica de Pedro, que me la expuso 9, 10 veces en los últimos 4 años, la tengo aquí grabada. Para él, sin Estado de Derecho, no se puede reducir la pobreza. Y cuando doña Rebeca me dice que hay que abordar integralmente toda esta problemática, sé que así es, pues. Ahora, el problema es que el país genera tantos problemas cotidianos, que usted que ha estado en el gobierno, que usted, bueno, doña Rebeca también, saben que buena parte del tiempo se les va justamente en resolver esos problemas cotidianos. Y al final ese abordaje integral se hace bien difícil para todos los gobiernos. ¿Qué piensan hacer esta vez? En efecto, Renato, así es. Eso es una situación que en un país como Honduras con tanto problema, pues el funcionario público tiene que estar constantemente resolviendo. Quiero expresarle que en la expresión que usted utilizó con respecto a problemas estructurales y problemas coyunturales, se han definido para el nuevo gobierno 7 prioridades inmediatas que atender por el efecto que tienen específicamente sobre el presupuesto nacional y sobre la actividad económica en general. El primero de ellos, usted lo mencionó en la introducción, es el caso de la ENE. El segundo es el caso de la deuda, que como todos sabemos es una deuda que ha llegado al 60% del Producto Interno Bruto y que absorbe alrededor del 30% del presupuesto del gobierno central. También el caso, obviamente, que está vinculado con todos del empleo, la reactivación económica, la reformulación del presupuesto que vamos a tener que hacer en función de las prioridades del nuevo gobierno, la política fiscal en su sentido amplio, de buscar mayor equidad tributaria, mayor eficiencia en el gasto público. Ahora tenemos problemas adicionales, Renato, como el hecho de los nombramientos que se están haciendo a última hora, algunas decisiones que se están tomando y algunos otros elementos vinculados a esto que han sido establecidos como prioridades. Uno de ellos es el retorno de los niños y niñas y de los jóvenes a clases en forma gradual, pero también con todas las medidas de bioseguridad que se dan, máxime cuando tenemos una nueva variedad del virus que es altamente contagioso. Entonces, estas inicialmente son algunas de las prioridades. ¿Cómo tratar de hacer una política, como señalaba Rebeca, que en forma integral mire los problemas, en donde al mismo tiempo que usted resuelve problemas de corto plazo va construyendo
políticas de mediano y de largo plazo que son las únicas que resuelven los problemas estructurales. Y le voy a poner el ejemplo que usted mencionaba, empleo. En el caso del empleo, ¿cuál es la fuente principal de empleo? La inversión privada. Y por eso es que una de las primeras manifestaciones que hemos hecho como Comisión de Transición es un acercamiento a la empresa privada. Con el COEP ya se han establecido mesas de trabajo en las diferentes áreas de competencia mutua, en donde solo se espera el nombramiento de los grupos de trabajo del nuevo gobierno para comenzar un diálogo. Lo mismo está en el caso del ENE, como le narraba anteriormente. Hemos tenido reuniones con el Instituto de Energía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que nos ha presentado también algunos elementos de la propuesta para modificar el sector energía en nuestro país. Entonces, hemos ido abordando tanto los problemas que vamos a enfrentar de inmediato, como también aquellos que generen la confianza para una mayor inversión en el país en cuanto a generación de empleo. ¿Cómo se complementa eso? A través de inversión pública. Pero para ello tenemos que ver que el presupuesto tenga el espacio suficiente, claro, no solamente el gasto corriente, que es sueldos y salarios, bienes y servicios, intereses y transferencias, sino que quede dentro del presupuesto recursos para hacer inversión pública. El panorama general lo tiene, lo muestra el plan de gobierno con todos estos elementos, lo que hablábamos, tenemos que completar, Renato, el plan de vacunación en el país. Al final de este año probablemente tengamos un 50% con todas las vacunas de la población meta. Tenemos que hacer esfuerzos adicionales para seguir el proceso de vacunación. Entonces, en el sector agropecuario, la pobreza, la mayor parte de la pobreza está en el sector rural. Entonces, ver cómo se reactiva el sector agropecuario, pero teniendo varios ejes transversales que son muy importantes. Y esa es una de ellas, es reducir la desigualdad. ¿Y cómo se reduce la desigualdad en un país como Honduras? Pues abriendo las oportunidades a la gente que tiene menos recursos, acceso a una educación, acceso a servicios de salud, y ese va a ser uno de los énfasis principales, salud, educación, seguridad social, de los énfasis principales del nuevo gobierno. Y bueno, es que son tantas las aristas, porque, por ejemplo, cuando usted me habla del sector agropecuario, solo me acordé de cuál es el problema que plantea el sector agropecuario año con año e indistintamente del gobierno que esté: financiamiento. No encuentran financiamiento. Que la banca privada no se abre para el financiamiento porque es un riesgo el sector agropecuario. Y entonces yo le voy a preguntar esta mañana muchas veces, ¿cómo? ¿Cuándo? Por ejemplo, claro que hemos visto cómo ustedes como Comisión de Transición se han estado reuniendo sistemáticamente en las últimas semanas con el sector privado. Y eso es bueno para Honduras. Pero yo estoy seguro que se encontraron como un denominador común, entre otras cosas, que ya me las van a comentar: simplificación administrativa. Tengo años, décadas que pasa gobierno por gobierno, simplificación administrativa, y nadie resuelve este problema estructural que tenemos. Digo yo que es estructural porque si no lo resuelven, están hablando todos los años de simplificación administrativa. Y hoy los empresarios siguen quejándose de que este es un país problemático para invertir, para crear una empresa. Me gustaría que comenzáramos ya a afinar algunos detalles sobre esos puntitos que hablamos y hablamos, pero nunca los resolvemos, después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al RAP. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Lleguen las noticias en tunota.com, porque si está pasando está en tunota.com. Hoy es lunes y está en versión PDF para que usted pueda descargarlo y manipularlo como si lo tuviera en la mano. Fin del escrutinio, Xiomara Castro, presidenta electa. Diputado liberal Mauricio Villeda, el más votado en el Partido Liberal. El tetra a la vista. Mire cómo puede usted manipular en tunota.com, así en PDF. Comerciantes hacen últimos esfuerzos del año para lograr sus aguinaldos. CNE hará hoy declaratoria oficial en nivel presidencial. Líderes invitan a celebrar Navidad con paz y gratitud. Cambiar la política asistencialista entre los retos del nuevo gobierno. Estas y otras noticias están disponibles en tunota.com, versión PDF hoy lunes, para que la tenga ahí descargada en su celular y tenga todas las noticias a la mano. Y por cortesía de Banco de Occidente, reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a... Bueno, me dice José Luis Moncada con el asunto de la simplificación administrativa, que entre el empresariado se conoce como tramitología. Simplificación administrativa es viable si hay institucionalidad. Pues bien, yo creo que una de las cosas que fuera del gobierno, a la mayoría nos parece que es fácil resolver el problema de lo engorroso que es crear una empresa en Honduras, de hacer un trámite gubernamental. Cuando uno está fuera del gobierno, uno dice, ¿y por qué es tan complicado? ¿Por qué los empresarios pasan quejándose de que no hay simplificación administrativa? Si solo es tomar decisiones, cada ministro, cada director de ente desconcentrado o descentralizado, solo es de que pongan orden en sus instituciones y que castiguen la corrupción de aquel funcionario o aquel trabajador que enreda las cosas para que le den dinero, o de cualquier trabajador de una municipalidad que exige una coima por cualquier trámite. Miren, a uno fuera del gobierno le parece que eso es lo más fácil resolver. ¿Cómo es que Honduras no puede resolver ese problema, don Marcio? Mire, Renato, realmente todos estos temas son temas de voluntad política. Y si usted ve la estructura que tiene actualmente el gobierno, es una estructura completamente, organizacionalmente, es una estructura completamente diferente a la que ha habido en gobiernos anteriores y a cómo la estructuraron ahorita. Esa estructura que hicieron ahora es hecha para hacer negocios. Se olvidaron de todos los procesos, de todas las metas, de todos los objetivos principales de las instituciones. Nosotros cuando estábamos en el gobierno 2006-2009 del presidente Zelaya, incluso logramos subir el indicador del Doing Business del Banco Mundial de la manera del tiempo para hacer negocios. Y hicimos un convenio con el Banco Mundial, quien supervisaba esto. El COEP apoyó mucho en este tema y se logró subir ese indicador. Actualmente, por aquí tengo yo el tiempo para abrir una empresa. ¿Sabe cuál es para el 2022 el porcentaje que tiene, de la calificación que tiene en la cuenta del Milenio? Eso, para abrir una empresa, 0%. Imagínense. Entonces, cada institución, por ejemplo, en aquel momento, quien supervisaba y llevaba y tenía como meta, ¿se acuerda del sistema de gestión por resultados? Claro, que medíamos todo. Había una meta en la cual la tenía programada el Ministerio de la Presidencia, impulsar toda la forma para hacer negocios. Se mejoró lo que es la Oficina de Compras y Contrataciones del Estado, con todo un sistema. Se mejoraron sistemas como la Secretaría de Finanzas, donde se integró, aparte de llevar el control de los pagos y todo eso, se conectó con los bancos y para pagar planillas. Se hicieron muchas cosas. El Instituto de la Propiedad se le apoyó, había una gran cantidad y subimos el indicador. Entonces lo que pasa es que muchas instituciones no quieren poner sistemas porque no se presta
no se presta para hacer negocios ni para tener la discrecionalidad que tienen ahorita los funcionarios de hacer lo que quieren. Porque ahorita le dicen, no, mira, tu solicitud está aquí, pero podría estar aquí. Entonces ya con eso usted entiende el mensaje que le están dando. Nosotros, dentro de las metas y todo, tenemos programado atacar este problema por medio de la parte digital, de ser un gobierno digital donde lo que menos se haga es que en los procesos intervenga la mano humana, sino que sean procesos automatizados, y la toma de decisiones pues sí va a llegar en un momento donde interviene el factor humano. Pero sí es necesario y urgente para eso. Podemos ver, por ejemplo, el efecto que tiene esto de la tramitología, como lo llama el sector privado, en la parte del sector agrícola. Los agricultores o los ganaderos o toda la parte agroindustrial, hay fondos disponibles supuestamente en Banprovi, banco de segundo piso, y los pone a disposición a la banca privada, pero en la banca privada hay muchas regulaciones para otorgar esos créditos. Entonces hay que revisar todo eso porque forma parte de la tramitología. ¿Cuáles son todas las barreras que se van poniendo en cada una de las instancias para que la gente tenga agilidad y pueda hacerlo? Por ejemplo, es increíble que usted quiera sacar una licencia ambiental para un proyecto de vivienda, que un proyecto de vivienda genera una gran cantidad de empleo, y le tarde 1 año o 2 años en sacar la licencia ambiental. Muchos inversionistas se van del país por todos los trámites que les piden. Aparte del trámite, es el costo. Les piden demasiadas coimas para poder pasar de un paso a otro, y está tan entroncada la corrupción en todas las instancias que pide desde el de abajo hasta el de arriba. Entonces todo eso lo vamos a tratar de erradicar, porque uno de los pilares que mencionó el doctor Hugo Noé Pino, de las 7 cosas, temas que se van a entrar de lleno en los primeros 100 días, es el combate a la corrupción. Y ese fue un tema muy discutido con los organismos multilaterales, con la Embajada Americana, con el Fondo Monetario y con todas las agencias que hemos hablado. La corrupción, ¿por qué? Porque incluso hay un informe que tiene usted, que tiene información cuando vino el delegado para el hemisferio noroccidental, del Departamento de Estado, apellido Zúñiga, sí, que ellos calcularon que las pérdidas anuales en corrupción son de $3.000 millones. Estamos hablando de aproximadamente 70.000 millones de lempiras al año. Si nosotros logramos bajar, póngale en el primer año un 10-20% de eso, nos estaríamos ahorrando o $300 millones o $600 millones si logramos controlar un 20% de la corrupción. Entonces, con eso es casi el financiamiento que recibe el país de todos los organismos multilaterales en un año. Eso nos da un espacio para inversión, para hacer muchas cosas. Entonces, el combate a la corrupción, un tema sumamente importante para nosotros, y tanto para reducir pobreza, para ayudar a la parte de la tramitología y para todos los temas que nos pueden ayudar a mejorar todos los indicadores. Me entusiasma escucharle hablar con esa convicción, con esa autenticidad, pero nos vamos a encontrar en el camino que no todos los hondureños, indistintamente del partido, están vacunados contra la corrupción. Es que solo hay que revisar la historia. Hay que revisar la historia. ¿Cuánta gente anda luchando por su partido para que gane? Pensando en los beneficios que va a obtener. Y no está mal que se esperance mucha gente en que puede colocarse a trabajar. Pero como este es un vicio estructural inherente al comportamiento de todos los hondureños, doña Rebeca, el trabajo de ustedes, yo no sé qué le va a delegar luego la presidenta Xiomara Castro, ni al doctor Pino, ni al doctor Sierra. Pero en el caso, porque uno los mira que están en la Junta de Transición, que ella tiene confianza en ustedes, en el caso que les delegue puestos donde se toman decisiones, tienen que empezar a mostrar la correa y la vara a los empleados públicos desde un inicio. Si no,
el próximo año van a estar los tres en el programa y vamos a seguir hablando de simplificación administrativa y prometiéndome que con un gobierno digital van a resolver el problema de la tramitología. Es un asunto, por la experiencia que ustedes tienen, que desde el primer día hay que ponerle coto. Doña Rebeca. Sí, Renato, la verdad que este tema tiene varias aristas. Yo diría que las instituciones públicas son para servir al público, al pueblo. Y no solo hay elementos como los que destaca el sector privado en términos de la excesiva tramitología, lo que también comenta Marcio del pesado andamiaje institucional en el cual nadie resuelve nada, las competencias se diluyen y al final del día el ciudadano o la ciudadana no obtiene respuesta sobre sus demandas. Entonces, no solo es la excesiva tramitología, sino que también si nosotros vamos a la población demanda servicios de mayor calidad y con mayor oportunidad. No podemos seguir, por ejemplo, con las escuelas cerradas en una educación semipresencial que realmente no ha llegado a los niños, a los educandos, puesto que sabemos que su condición de pobreza no les da para poder tener esas herramientas que permitan una educación virtual. Entonces, eso está pasando la factura también en términos de aprendizaje de esos estudiantes, de esos alumnos. Igual, la pandemia del COVID ha retratado la precaria situación en la que está todo nuestro aparato de salud. Entonces, se trata de verlo de manera integral. La gestión pública tiene que irradiar eficiencia, tal como usted lo destaca, la excesiva tramitología está hecha precisamente para no dar respuestas, para hacer un tratamiento discrecional de las demandas y al final del día no tenemos impacto de ese pesado andamiaje. Entonces, una de las primeras instrucciones que hemos recibido de la presidenta electa es revisar todo ese organigrama institucional y volverlo un poco a una estructura que haga sentido, o en la cual le devolvamos la autoridad rectora a los sectores, a los ministerios cabezas de sector que a esta fecha se les ha sustraído importantes competencias. Devolverle entonces al servidor público también una mística de trabajo. Parecen cosas no tan importantes, pero sí lo son. Son fundamentales, son fundamentales. ¿Cuánta gente pierde el ánimo en hacer inversión en Honduras, en realizar inversión en Honduras, al verse entrampado en esa telaraña de comisiones que le pide desde el más bajo al que está más arriba? No, esto es fundamental. Ahora, me llamó la atención, doctor Pino, que el doctor Sierra llamó de tramitología, por ejemplo, a una solicitud en un banco de un trabajador agrícola, de un pequeño empresario agrícola, mediano empresario agrícola o grande empresario agrícola. No sé si llamarle a esto tramitología bancaria para conceder préstamos o es convicción y certeza bancaria que los créditos al agro son un riesgo y que es otro de los problemas con que se van a topar ustedes, y yo creo que ya lo tuvieron cuando en el Partido Liberal estuvieron en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
que es tramitología o es simplemente una barrera que pone la banca privada porque sabe que hay riesgos, porque si el invierno es malo, entonces la producción se viene abajo, si el invierno es bueno, ahora con el cambio climático se pierden las cosechas, se ahoga ganado y tantas otras cosas. Sí, ese es uno de los retos, Renato, mayores que tiene el nuevo gobierno, cómo canalizar recursos crediticios hacia aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. Y ahí estamos hablando del campesino sin tierra, del pequeño empresario, el microempresario a nivel urbano, del pequeño productor rural. Y ahí sí hay que tener claro la búsqueda de los recursos financieros que permitan al equivalente a un banco de desarrollo cubrir aquellas deficiencias o espacios que la banca privada no puede llenar por lo que usted señalaba, porque tienen mayores niveles de riesgo, principalmente ahora con la situación del cambio climático. Pero eso es precisamente una política de desarrollo. Una política de desarrollo, a diferencia de cualquier otra política, es la que toma en cuenta la desventaja en que se encuentran diferentes sectores en el aparato productivo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Esto es acceso a activos productivos, y uno de ellos es el acceso a la tierra, en el caso del campesinado, el acceso a crédito en el mismo, tanto en el sector rural como en el sector urbano, el acceso a asistencia técnica. Todo eso, Renato, fue desmontado por un proceso de políticas neoliberales en las últimas décadas en nuestro país. Al gobierno que presidirá Xiomara Castro le toca una tarea enorme, porque a lo que señalaba Rebeca en cuanto al funcionamiento administrativo del gobierno, que se han convertido gobiernos paralelos a través de juntas interventoras, a través de fideicomisos, que hay que revertir, también se encuentran estos desafíos que tienen mucho que ver con la equidad en cuanto a al tratamiento de las políticas públicas. Y quisiera volver en un momento, Renato, a lo de la tramitología para enfatizar algo que me gustaría hacer esta mañana. Buena parte de la tramitología se basa, como usted muy bien señaló, en la corrupción. Es la discreción del funcionario público de que no tiene periodos para contestar solicitudes o que no tiene el margen para presionar a quien está haciendo la solicitud por lo que llamamos comúnmente una mordida. Xiomara Castro ha establecido claramente que uno de sus ejes principales es la lucha contra la corrupción, y eso va a ser desde el comienzo del gobierno. Usted tiene toda la razón cuando señala habrán muchas tentaciones de parte de los nuevos funcionarios públicos, pero tenga la seguridad, no solamente el establecimiento de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad que ha sido anunciada y sobre la cual ya se están haciendo los trámites para su conformación, sino que adicionalmente mecanismos, y ahí Renato, permítame señalar, usted sabe, yo salí diputado electo por el departamento Francisco Morazán. Agradezco mucho a los votantes del departamento por la confianza depositada, y tenga la seguridad que en el Congreso Nacional haremos una labor muy fuerte para desmontar ese muro de impunidad que ha sido construido a través de la corrupción y que incentiva al funcionario público más bien a ir en contra de los fondos que pertenecen a toda la comunidad. Así que se tomarán medidas, tanto propuestas que vamos a llevar al legislativo con mis compañeros y compañeras de la alianza que ganó las elecciones, como también de parte del Ejecutivo, porque en esta dirección hay partes complementarias, medidas preventivas de la corrupción, transparencia y rendición de cuentas van a ayudar mucho al aspecto de tramitología. Y quiero señalar dentro de los buenos ejemplos, Renato, porque hay buenos ejemplos y que podemos seguirlos,
algo que experimenté en el transcurso de este año. Mire, me tocaba renovar la licencia, Renato, y ahora Tránsito ha establecido un sistema a través de Internet. Cuando yo pregunté cómo era, porque tenía como 5 años de no hacerlo por el periodo de la licencia, me dijeron, mire, hay una fila de 200 personas en Tránsito diariamente para renovar la licencia. Pero pruebe, me dice, el servicio de Internet. Llené la solicitud, Renato, me dieron una cita que me iban a llamar por Zoom para hacerme una entrevista, así sucedió, y yo, en vez de perder todo un día en Tránsito, llegué y solo fui a reclamar la licencia. Entonces, hay buenos ejemplos en el país que podemos seguir y profundizar realmente lo que puede ser un gobierno digital que va a ayudar a la actividad productiva, a la actividad comercial. Los profesores, Renato, usted ha visto las filas que hacen en las supervisiones departamentales. Claro. Para solicitar, digamos, una promoción o para solicitar una reclasificación en determinados momentos. Eso a través del gobierno digital se puede realmente reducir, inclusive la firma digital, muchos de los trámites. Y afortunadamente tenemos dentro del equipo que está trabajando de gobierno, nosotros somos una cara visible como gobierno de transición, pero hay un grupo de jóvenes, Renato, que han estado apoyando a Xiomara Castro, que están deseosos y listos, jóvenes versados mucho en sistemas de computación, y eso lo vamos a elevar a una categoría que permita hacer del gobierno digital verdaderos avances. Y esperamos dentro de un año que podamos volver a venir a su programa, señalar los avances que se han hecho en este campo. Muchas gracias, doctor Pino. Tenemos que cumplir con una nueva pausa comercial. He estado viendo a don Marcio Sierra hacer anotaciones, estoy seguro que las hace para que no se le olviden porque las quiere exponer. Porque tenemos pendientes hablar de la NE. Miren, no continuaron las negociaciones del gobierno, ¿verdad?, con el Fondo Monetario. No. Y el gran problema ahí es la NE, ¿no? No se va a finalizar la quinta revisión, sí. No se va a finalizar. No, la aparentemente hasta ahora. Sí, y el escollo ahí es que el Fondo Monetario insiste en la extinción, no sé si se lo comunicaron a ustedes, estoy seguro que sí, insisten en partir en 3 la NE para asuntos de generación, de transmisión y distribución. ¿Cómo van a iniciar ustedes a enfrentar este problema? Ese asunto de los acuerdos que ha estado emitiendo el gobierno para dejar asegurados a muchos empleados públicos implica gastos que yo estoy seguro no los contemplaban ustedes y no sé si están presupuestados. En la sesión del viernes el Congreso Nacional aprobó paquetes de amnistías hacían todo para las obligaciones con la NE, CONATEL, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Amnistía Municipal, Hondutel, Amnistía Ambiental y Regulación Tributaria y Aduanera, con el argumento que con estas amnistías los sectores productivos y la población en general van a cumplir con sus obligaciones sin la imposición de multas, recargos o interés. Así que me gustaría también sus comentarios sobre esta temática. Doña Rebeca, cuando habló de la macroeconomía, porque miren, el gobierno que se va, yo he escuchado al presidente del Banco Central diciendo que dejan un país con todo y las dificultades de la pandemia y de los fenómenos naturales, en términos macroeconómicos dicen estable, con una imagen internacional que nos podemos dar el lujo de colocar bonos soberanos o conseguir más préstamos. Yo escuché a doña Rebeca Santos hace algunos minutos que dijo, tengo mis reservas sobre esa sana macroeconomía que el gobierno actual dice que nos deja.
una macroeconomía que ella misma dijo resiente la población porque no ve que su situación económica mejora. En esa misma línea vamos a meter el asunto del agro, porque sabemos que es muy importante que la gente trabaje en el agro, siga en la ruralidad de Honduras con buenas escuelas, con buenos centros de salud, con tierras para cultivar, pero tenemos un problema con el Tratado de Libre Comercio. Decía hace algunos minutos, yo le leí el mensaje, Juan Carlos Segovia, que podemos estar hablando lo que queramos, hacer micos y pericos, dice, pero si no renegocian ese tratado de libre comercio con Estados Unidos, en nada van a estar haciendo en el agro, con las políticas en el agro. Sobre todo esta temática profunda, compleja, y ya con menos tiempo, vamos a abordarla después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Invesa, nuevo Fotona Mark S de 5 a 9 toneladas completamente equipados. Miren, estos mensajes me interesan porque yo sé que están hablando de priorizar el campo. Una cosa es ser agricultor y otra muy diferente es ser empresario agrícola. Si no se revisa el Tratado de Libre Comercio, me dice otra persona, será muy difícil ver incursionar al empresario agrícola que se dedica a los granos básicos, incursionar en el campo con los granos básicos. Los bancos no tienen la confianza de invertir en el campo. El TLC genera demasiada incertidumbre. Cuando uno va al banco y solicita un préstamo para sembrar arroz o maíz, lo primero que comentan es que la cosa está difícil, ya que el arroz y maíz se puede importar más barato, subsidiado desde los Estados Unidos. Un tema del que venimos hablando desde hace años, ya casi... décadas. Sí, ya Estados Unidos ya puede mandar casi todo. Ya no hay esas barreras que quedaron establecidas en el Tratado de Libre Comercio por 20 o 22 años. Están pensando realmente en solicitar. Dicen que así, individualmente, cada país es bien difícil que tengan posibilidades de una revisión por parte de Estados Unidos, pero que si es en bloque, la solicitud de revisión se puede lograr algo, don Marcio. Bueno, hasta desde el punto de vista estratégico, el mercado centroamericano es mucho más grande al negociar en bloque, y es lo lógico negociar en bloque, aparte que nos estamos volviendo una economía casi integral en todo Centroamérica con muchas acciones que se están haciendo entre los países. En ese sentido, yo considero que lo mejor es hacer una revisión y tratar de hacer una negociación en bloque con los países, porque existen muchas asimetrías entre lo que Estados Unidos nos manda y lo que nosotros mandamos, y aparte de eso, Estados Unidos subsidia productos como el arroz, el maíz y todo, y nosotros aquí la gente está produciendo al costo. También hay un tema que yo quería agregar a lo que expresó el doctor Hugo Noé en cuanto a esto de lo que solicitan los bancos, pero realmente hay un fondo de garantía para el sector agrícola y para el sector de micro y pequeña empresa que no se está aplicando. Yo le digo por experiencia, uno va al banco y le dice en el banco, mire, fíjese que necesito póngale 1 millón de lempiras para capital de trabajo, y dicen, no, pero es que ¿qué garantía me va a poner? No, le puedo poner esto y lo otro. Pero cuando ya le pone la garantía, no, pero es que mire, que es que el riesgo, y el fondo de garantía que puso el Banco Centroamericano, un fondo, y luego el gobierno puso otro fondo para garantía, ¿dónde está? No, es que no sabemos qué se hace ni dónde está ese dinero para ponerle a usted y pagarle y darle el respaldo de la garantía. Entonces no le dan el financiamiento, ahí lo dejan y pasa el tiempo y total que usted no logra conseguir ese financiamiento, incluso a donde hay más riesgo, que es en el sector agrícola. Para eso es ese fondo de garantía y no sabemos qué está. Entonces nosotros íbamos a tratar de impulsarlo y tratar también de revisar
la parte de la ley con la Comisión Nacional de Bancos, de todas esas barreras que tienen para poder agilizar y mejorar el acceso, porque el problema más es de acceso, no es de fondos. Fondos hay. Y además, lo que decía el doctor Hugo, es un banco de desarrollo, o reactivar Banadesa, convertirlo y reforzarlo, o unirlo con Banprovi y hacer esa parte de Banprovi una parte de Banco de Desarrollo para poder impulsar rápidamente eso. A nosotros nos surge la generación de empleo. Ese 74% de pobreza que tenemos es un reto demasiado grande y solo con generación de empleo se puede combatir, porque es cierto que hay que dar subsidios a los sectores como educación, a la parte de las personas que viven en zonas demasiado aisladas y desprotegidas, donde no hay absolutamente nada. Usted va a ver en esas zonas que lo que tienen es una lata donde hacen un poco de comida que consiguen al día, pero a esa gente hay que darle transferencias, y eso es imposible porque no hay forma de que ellos puedan trabajar. Entonces hay que combinar todos esos modelos para poder sacar a la gente de pobreza. Yo me recuerdo el tiempo en que doña Xiomara manejó como primera dama el bono de la red solidaria. 850,000 familias fueron identificadas en toda esa zona de Yamaranguila, toda esa parte de los bolsones y eso, y se les sacó de la pobreza. Y nosotros reducimos pobreza. Hubo un crecimiento económico con reducción de pobreza. Eso se llama crecimiento económico incluyente, porque en otros gobiernos hay crecimiento económico, pero no baja la pobreza. Quiere decir que solo se favorecen los sectores superiores. Es que eso es lo que ha pasado en el país, es decir, el crecimiento económico que hemos, el poquísimo crecimiento económico antes de la pandemia estaba entre rubros, ¿qué? Telecomunicaciones, financiero, energía. Telecomunicaciones y energía. Ahí se resume todo, sí. Ahí se resume todo. Y no son sectores que le generan, empleo masivo. Pero, ahora, miren, me parece súper interesante lo que dice, y ustedes tienen acceso a información de cómo está Banprovi en este momento, tienen acceso ya a información de cómo está Banadesa. Sería bueno que antes del 27 de enero tuvieran ya el diagnóstico de estas instituciones en función de determinar las políticas y no esperarnos 6 meses o 1 año para ver qué decisiones toma, porque cuando uno menos recuerda, no es la expresión correcta, cuando uno reflexiona, ya se han pasado los 4 años, ya se han pasado los 4 años. Y lo otro, porque como estamos en este mismo tema, veo la importancia que va a tener una Comisión Nacional de Banca y Seguros con independencia. Miren, yo creo en la fortaleza de nuestro sistema financiero nacional. No puedo hablar mal de nuestro sistema financiero nacional. Aparte de que se anuncian en nuestros programas, estaría atentando hasta con mi salario, yo contra mi salario y el de mis compañeros. No, creo de veras en el sistema financiero nacional, pero no quita que diga que necesitamos una Comisión Nacional de Banca y Seguros independiente, no al servicio de este banco, del otro banco, sino de los intereses del país, doña Rebeca. Totalmente de acuerdo. Bueno, quisiera aprovechar el espacio de este importante programa para reflexionar sobre algunos elementos que se han ido planteando a lo largo de este programa. Se hablaba, por ejemplo, del tema macroeconómico, pero yo quisiera destacar ahí también que no solo es elemento de que la población no siente cómo le irradia esa macroeconomía, porque no la percibe como un elemento que le está generando mejores condiciones de vida y bienestar. Pero también quería hacer algunas acotaciones sobre el tema fiscal. Ya lo ha destacado usted de las últimas aprobaciones de leyes en el Congreso Nacional. Todas
orientadas a generar más gasto corriente. No ese gasto que precisamente estamos insistiendo, es el que le dará fortalezas al crecimiento de la economía, a la generación de empleo y a la atención de los sectores sociales que tanto lo demandan. El gasto clientelar se ha exacerbado y lo hemos visto nosotros en este periodo de campaña. Entonces, sí tenemos que enfrentar esos enormes desafíos. Y nosotros hemos compartido estas preocupaciones con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional, que también, como se destaca, pues siempre llega, ¿verdad?, en el marco de sus programas, con algunas medidas de ajuste estructural. Por eso es importante tener esa radiografía, Renato, ese diagnóstico de dónde estamos. Porque la población no puede seguir en esta situación de enorme pobreza. Nos hemos reunido, por ejemplo, con autoridades migratorias de los Estados Unidos y nos destacaban cómo este año las deportaciones han crecido enormemente y que precisamente los que vuelven a intentar migrar son los que recién acaban de ser deportados. Entonces, definitivamente, esta población, que fíjese que es nuestro principal recurso humano, no encuentra inserción laboral en el país, aun y cuando tenemos ese enorme potencial en sectores que han estado deprimidos, como es la agricultura. Tenemos, por ejemplo, grandes posibilidades en el tema de cambio climático, de poder gestionar recursos para la agricultura, para proyectos de inversión como los que ustedes destacaban, nuevas represas, infraestructura rural, que venga a potenciar el agro no solo en los tradicionales polos de desarrollo, sino que a nivel nacional. En fin, es una agenda que estamos construyendo desde este momento. Doña Xiomara anunciará al inicio de su gobierno su plan de 120 días, que precisamente nos permitirá transitar con acciones concretas en todas estas prioridades que ya han destacado mis colegas que se encuentran ahí. Bueno, muy bien, ya nos parece interesante, ¿verdad? Son 120 días. 120 días donde se nos va a mostrar la cara del gobierno para los siguientes años. Así es. 120 días donde se van a tomar las decisiones y se van a ubicar los ejes por los que el gobierno piensa transcurrir en el resto del periodo que le corresponde, que estoy seguro necesitará de instituciones fuertes con independencia, como lo que hablábamos, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, doctor Pino, en función que está bien, el banco es un negocio y sus accionistas quieren rentabilidad, pero el país también requiere que todo ese dinero que uno ahorra, que esté bien administrado, pero que sirva también para la inversión y mejorar las condiciones de vida de la gente. El banco dice, no, nosotros tenemos la obligación de cuidar el dinero que es suyo. Y el agro no es atractivo para nosotros porque hay mucho riesgo. O algunas decisiones que se tomen para liberar fondos. Bueno, ¿hacia dónde voy? Yo no soy experto en economía. Lo único que estoy pensando es en una Comisión Nacional de Banca y Seguros con independencia, que no esté al servicio de ningún banco en particular. No, así es, y eso es aplicable, Renato, a todo el sector público en general. Es decir, ninguna oficina del sector público debería de responder a intereses particulares. Ese ha sido uno de los problemas
que ha tenido Honduras, por eso tenemos contratos sobrevalorados en energía, por eso tenemos asociaciones públicas o privadas con serias deficiencias. Debemos de señalar, y aquí es importante ratificar, Xiomara Castro recibió un mandato contundente del pueblo hondureño, sin ninguna duda, el cambio, que la situación cambie en nuestro país. ¿Que cambie desde qué puntos de vista? Que cambie desde el punto de vista que determinados intereses económicos son los que determinan las políticas públicas, que cambie desde el punto de vista de la corrupción, establecer mecanismos claros, transparentes, de rendición de cuenta y de lucha contra la corrupción, que se preocupe del bienestar de la población a través de políticas sociales. Esa fue la propuesta que el pueblo hondureño respaldó. Y Xiomara lo ha señalado claramente, lo va a hacer desde el punto de vista de un gobierno de reconciliación, de un gobierno de integración, pero con cambios. Y usted señalaba algo muy importante, el sistema financiero, Renato, es una parte fundamental del engranaje económico de un país. Pero obviamente ese sistema tiene que ser un sistema moderno, supervisado, un sistema que responda también a las necesidades de la población en general. Está muy bien el criterio. Ellos reciben depósitos del público en general y tienen que salvaguardar ese patrimonio de los hondureños y hondureñas, pero al mismo tiempo tienen que establecer mecanismos que permitan que el crédito, que es una parte fundamental de la actividad económica, esté disponible. Y Marcio señalaba estos fondos de garantía. Hay casos, por ejemplo, un fondo de garantía que tiene varios años con muy buenas experiencias, como es Confianza, que se puede realmente fortalecer. Son fondos de garantía recíproca en donde los bancos evalúan el riesgo y reciben una garantía de estas instituciones que a su vez se capitalizan con recursos públicos y con recursos privados. Este es un tipo de un tipo de unificación de intereses públicos y privados. Entonces, eso yo totalmente de acuerdo, ninguna institución, y mucho menos la Comisión Nacional de Banca y Seguros, debe de responder a intereses particulares. Esta cuestión tradicional de que el presidente del Banco Central y el presidente de la Comisión o presidenta de la Comisión la determina el sistema financiero, o que Conatel lo determinan los dueños de los medios de comunicación, eso debe desaparecer, Renato. Ese tipo de cosas ya no es realmente aceptable, y esto es aplicable en todo sentido. Mire, ahorita hay una apuesta en el sentido, propuestas de diferentes sectores para nombramientos de ministros y de entidades descentralizadas. Esas propuestas son bienvenidas en el sentido que obviamente nuestra presidenta electa, Xiomara Castro, las va a analizar, pero al final lo que tiene que prevalecer es el interés público en general. Si esas personas responden a las características específicas de independencia, como usted señalaba, de capacidad, idoneidad para desarrollarse en el puesto y de honradez, pues obviamente me imagino que la presidenta electa les va a dar una oportunidad. Pero desvincular los intereses particulares, bien sea empresariales, bien sea gremiales, bien sea de cualquier índole, de las políticas públicas es muy importante, porque las políticas públicas deben de responder al interés general. Y esa es una de las características del cambio que la gente fue a votar en el 28 de noviembre. Fíjense que ya estoy viendo el reloj y solo falta media hora y tengo dos pausas pendientes. Y hay un tema que ustedes bien lo saben, es de los más difíciles que tienen que enfrentar y resolver, y que tiene varias aristas. Ya anticipamos una. La quinta revisión con el Fondo Monetario Internacional probablemente no concluya, porque me refiero al Fondo Monetario, y cuando digo estos, los personeros del Fondo Monetario vieron que lo de la extinción
no tomó fuerza en el Congreso Nacional. Ahí fue donde estuvo el problema, porque yo escuché voceros del Ejecutivo que estaban por la partición en 3 empresas de la NE. Pero bueno, vino el fondo y dijo, no, el último acuerdo que suscribimos con ustedes llevaba una alta dosis de resolver los problemas con la NE. Y esos problemas no se han resuelto. Y resulta que esos problemas los van a heredar ustedes. ¿Cómo van a enfrentar este problema? Y miren cuánta arista surge. No, pero no voy a meter esta arista porque si no nos desviamos. Pero lo más inmediato. En los últimos 6 meses, el gobierno ha detenido 2 ajustes tarifarios a la energía eléctrica. Eso va a explotar. Sí. Y la explosión va a ser en el gobierno de ustedes. Ya le debemos como 10.000 millones otra vez a los generadores. En más de alguna ocasión escuché a doña Xiomara que en un rango o segmento de la población iba a reducir la factura eléctrica. Miren el problema que van a encontrar ellos y que va a explotar. Es que no hay manera como no explote. Alguien tendrá que pagar esa represa que el gobierno decidió en detener los ajustes tarifarios en 2 ocasiones, previo a las elecciones, y la retuvo porque venían las elecciones. Y ahora que explote, dicen, ya solo nos faltan mes y medio. Ustedes serán los que van a escuchar esa explosión. O sea que es de interés nacional escuchar a estos 3 prominentes miembros de la Comisión de Transición, 3 de 6, Hugo Pino, Marcio Sierra. No, es que quiero el otro apellido de don Marcio Sierra, hombre, Discoa. Sí, porque es que hay varios Marcio Sierra, entonces a don Marcio Sierra le gusta que le pongan el Díaz también. Discoa. Por favor, hombre, me estoy confundiendo. Ahí se lo apunté, mire. Está bien. Y de doña Rebeca Santos, porque es un tema serio el de la NE. Es quizá el tema más difícil. Está bien enfrentar la pobreza. Todos sabemos que hay pobreza, en nuestro país. Y pobreza extrema también. Pero ese asunto de la NE es el conflicto grave que tiene Honduras en este momento. Sobre él debatimos con nuestros 3 invitados. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís y paga menos con la mejor tasa de interés y el plazo que necesitas. Ok, vamos con el asunto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, uno de los temas graves que ellos tienen que enfrentar. Solo miren esa represa que se hizo con los ajustes. No se hicieron los ajustes. ¿Tendrán ellos que hacer ajustes? Me refiero a los funcionarios del nuevo gobierno. Porque seguramente en este gobierno no se va a pagar esos 10.000, 11.000 millones de lempiras que se le deben a los generadores. Y uno se pregunta, ¿por dónde van a comenzar a lidiar y a resolver los problemas que tiene la NE? Don Marcio. Bueno, Renato, aquí vamos a ser un poco equitativos porque correcto. Hay tanto que hablar. Sí. Y el doctor Hugo sabe mucho, Rebeca sabe mucho, y bueno, yo voy a empezar por una parte, por la historia. Yo formé parte del gobierno del Partido Liberal y de Mel Zelaya cuando nosotros logramos controlar el sangrado de la ENE y logramos reducir las pérdidas que estaban. En aquel tiempo las bajamos hasta 20%. Ya es una cantidad aceptable para la empresa. Luego, aparte de bajar las pérdidas a 20%, en el 2009 quedó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con números negros, utilidad. A partir de esa fecha, usted va a ver que a finales del 2009, después del golpe de Estado, empezó la pérdida. Pérdidas para desfortalecer la ENE,
y venderla en pedazos. Y eso fue lo que empezó a suceder. Entonces, en ese sentido, lo que se ha querido es separar la empresa y que se pase al sector privado para que cada uno agarre esas tres empresas. Escisión quiere decir dividir. Sí. La ley que se mandó al Congreso, esa ley de decisión, queriendo cumplir con lo que es la negociación con el Fondo Monetario, era una ley que no incluía lo que estaba presentando el Congreso, porque la decisión solo es dividirla. Eso lo podemos hacer y que continúe la ENE dentro del estamento del Estado como una como un holding que tenga las tres empresas y luego que exista una junta directiva donde fue así anteriormente y funcionaba. Entonces lo que hace es separar por centros de costos cada una de ellas para ver cuál es donde está perdiendo más es en la parte de distribución. Sí. Entonces, en ese sentido se puede hacer. No creo que sea problema y que sea dentro del... Pero lo que querían hacer es darle acá al sector privado las empresas estas, pero que el gobierno le cediera los bienes. Y esos bienes, por ejemplo, en generación, que la empresa del cajón se lo den a ellos, que les den la empresa, el NIS, pero todas las empresas, la parte de transmisión, entregarles las torres, el cableado y todo. Y con eso ellos se capitalizan, generan y al gobierno solo le dan títulos, acciones. Y después en el largo plazo podemos tener un problema más grande que sería peor que con nadie. Entonces, en eso, pues por lo menos de mi parte no estaría de acuerdo porque es un bien del Estado y es un activo son activos que producen y que con una buena administración y con buena voluntad se puede sacar adelante la ENE. Ya se vio que con voluntad, con honradez, se sale adelante y tratando de controlar esos contratos leoninos que son negociados de una manera preconcebida. En todos los tipos de energía que se están dando, nosotros somos el país que paga la energía más cara y un país con energía cara no tiene competitividad. No podemos entrar en la competencia con los demás países para atraer inversión y aún así Honduras presenta un ambiente que ahorita está siendo ya más favorable. Si usted se fija bien, Bloomberg, sacamos una gráfica con los datos de Bloomberg donde el día antes de las elecciones estaba el riesgo país altísimo. Mírelo ahorita, yo tengo la gráfica ahí, bajó increíblemente con solo eso. Entonces, eso es importante. Ahora, yo quiero dejarles parte de este tema al doctor Hugo Noé y a Rebeca para que comenten porque es un tema tan amplio. El tema de la deuda, por ejemplo, está hablando de que se le deben 10.000 millones ahorita, pero la deuda de la ENE son 70.000 millones de lempiras. Acumulada. Entonces, eso va a haber que buscar una estrategia financiera para ver cómo se va a pagar, pero se puede resolver todos esos temas con voluntad política y apoyo, consiguiendo gerentes especializados en finanzas y en energía, y luego el apoyo irrestricto tanto de la Secretaría de Finanzas como de la Presidencia de la República. Es decir, y es bueno que toda la gente se vaya concienciando de que será difícil obtener, no importa la clase social, pero si es una clase con menos ingresos, que en este momento va a ser más difícil otorgarle beneficios o subsidios, porque es una empresa que está en bancarrota y habrá que ir concienciando a la gente de eso, doctor Pino. Sí, el problema de la ENE es múltiple, realmente. Usted mencionó una parte, Marcio otra. El caso de la deuda de la ENE como tal, que se habla de alrededor de 70.000 millones de lempiras. El caso de los retrasos a los pagos a los generadores de energía eléctrica, que el último dato que se tuvo era de alrededor de 10.000 millones de lempiras. El caso de la empresa Energía Honduras, que ha comenzado un proceso de demanda en contra del Estado, puede llegar alrededor de 600 millones de dólares, y el caso de los contratos sobrevalorados. Pero esto está siendo sujeto de análisis
tanto de la Comisión de Transición, tratando, Renato, de recabar la mayor cantidad de información posible, pero manteniendo 3 principios que vamos a señalar que van a formar parte de la búsqueda de la resolución de los problemas de la ENE. Primero, un programa agresivo de reducción de pérdidas tanto técnicas como no técnicas. Y obviamente para lo de la deuda se van a necesitar recursos adicionales que se van a gestionar con la banca multilateral. También el caso específico, como señalaba Marcio, de nombrar a gente con la capacidad técnica de manejar una empresa como la ENE, lo que está sujeto, esto de la decisión acerca de la decisión de la ENE, que involucra no solamente la división, todo lo que ha sido establecido en los últimos años como ODS, que es la oficina de despacho, analizar cómo lo está realizando, porque muchos de los contratos vinculados a lo que la ley dice de la ODS necesitan ser revisados. El caso de la CRE, que es la que determina las tarifas de energía eléctrica. Y obviamente, como señalé, el caso de la revisión de los contratos, porque hay contratos que unos están a 10 centavos de dólar el kilovatio hora y otros están a 15, 18 centavos. Entonces todo eso está siendo sujeto de análisis y precisamente la presidenta electa Xiomara Castro ha establecido el caso del ENE como una prioridad y en los primeros días de gobierno se harán anuncios específicos sobre cuáles va a ser la ruta. Y quiero señalar, Renato, que esto último que usted mencionó, todo esto se va a hacer buscando proteger los intereses de las personas más vulnerables del país. Los que gastan hasta 150 kilovatios al mes recibirán obviamente un subsidio y para eso, a pesar de la situación de la ENE, creo que hay un espacio que puede financiar. Y no sé si ya tienen claro, porque Energía Honduras está intervenida en este momento. Así es. No sé si va a continuar intervenida. Esa es una de las decisiones que se van a tomar en los próximos días en función de completar el análisis que se está haciendo, Renato. Y quisiera agregar algunos comentarios. Claro, doña Rebeca, claro. Bueno, en primer lugar quisiera decir que es necesario devolverle la gobernanza al sector. Hemos visto cómo se han superpuesto una serie de estructuras sobre la gerencia del ENE. Comisión interventora, aparte tenemos a la CAE, aparte tenemos a la empresa de energía Honduras, tenemos un Ministerio de Energía, Secretaría de Finanzas, Banco Central, que también se involucran en la toma de decisiones. Entonces, uno dice, este pesado aparataje, ¿en qué ha estado? No. Sí, se destaca que es un problema toral para las finanzas del Estado en un servicio que es tan importante. Entonces, da la impresión de que el sector no ha sido prioridad. Más bien el esfuerzo ha sido por agotarlo, por diezmarlo, por incrementar ese nivel de problemática para asfixiar a la empresa de energía. Entonces es importante devolverle esa gobernanza. Es importante, tal como lo destacaba Hugo Noé, que tenga esa prioridad en la agenda gubernamental. Para nosotros la tiene, Renato. Es una de nuestras 7 prioridades fundamentales para los 120 días. Y mire, me estoy acordando de Hondutel. Hoy están protestando porque esa gente no tiene la institución liquidez para pagar ni el salario de diciembre ni el bono que reciben los trabajadores públicos en diciembre.
esa empresa ha estado 4, 5, 6, 7, 8 años a la deriva. Es que no se sabe cuál es la política pública, qué es lo que quiere el Estado de Honduras con Hondutel. Si es que desaparezca por inercia. Y con esta empresa, ¿qué visualizan ustedes a corto plazo, doctor? Obviamente que, como señalamos antes, Renato, el énfasis ha estado en estas 7 prioridades, pero en el programa de gobierno lo que ha sido planteado, Hondutel ya nunca va a poder volver a ser lo que era, porque realmente se concesionó la parte más dinámica y la de mayores ingresos, que es la telefonía celular. Una de las discusiones que se está teniendo con Hondutel es la posibilidad de hacerla una empresa de interés social. ¿Qué quiere decir? El elemento fundamental para la actividad productiva, para la educación, para diferentes áreas es la Internet. Y Hondutel, a pesar de su situación actual, goza de toda una infraestructura que puede ser aprovechada realmente en diferentes vías. Así que allí también habrá un grupo de especialistas analizando las ventajas y desventajas de hacer de Hondutel más que una empresa como existió en algún momento que le trasladaba recursos al Tesoro Público, una empresa que realmente tenga una función. A nosotros se nos prometió cuando se instalaron las transnacionales de que iban a proveer servicios telefónicos y de internet hasta en los lugares más remotos. Lo de la telefonía celular, hay que señalar, ha funcionado bien porque cubre una buena parte del territorio, pero en el caso de internet todavía son servicios que son costosos para el ciudadano más pobre, y eso puede tener un papel importante Hondutel. Ahí quisiera agregar algo, claro. Renato. Esto de Hondutel, como bien lo señala Hugo, es muy importante en este momento tomar medidas urgentes, porque usted sabe que la educación en Honduras está muy, bueno, tenemos 2 millones de niños que están prontos a ver si los logramos llevar en finales de enero a clases presenciales, pero también hay unos que no tienen la infraestructura, las aulas, no tienen las medidas de higiene ni nada para poder, con esto de la pandemia, para poder que ellos vayan a accesar. Entonces, que Hondutel puede asumir un rol con el Internet, porque el Internet, poniéndolo barato, para que la gente accese. ¿Y cómo podría ser una de las formas? Existe el fondo de telecomunicaciones que está ahí, que puede comprarle a Hondutel ese servicio de una manera barata para que por lo menos cubra costos de operación, y Hondutel darle todo ese servicio al Ministerio de Educación y a todas las escuelas, poniendo conectividad para que la gente tenga, porque hay niños que tienen que ir con un teléfono celular a sentarse a la orilla de una casa cural o algún lado donde puedan tener señal para hacer tareas. Eso es inconcebible. Estamos en un país donde en la capital se mira que más o menos está bien, pero usted va a las zonas rurales y parece que estuviera en África. Entonces, ese podría ser una alternativa para paliar un poco la situación, porque no sabemos qué se está haciendo con ese fondo de telecomunicaciones, y ese se nutre permanentemente. Entonces, eso podría ser una fuente de financiamiento y genera, aparte de que genera una ayuda social, genera ingresos para la institución. Entonces creo que sería... Van a necesitar hacer una inversión para lograr ese objetivo de la cobertura por Internet, porque yo he tenido aquí al gerente, al presidente del sindicato, pero sí es posible potenciar con este servicio a Hondutel. Máxime que uno no sabe cuántos niños irán presencialmente a clases o por cuánto tiempo va a durar esto de la educación virtual. Es decir, y yo creo que debería estar dentro de los 8 puntos, doctor. Además de la necesidad de estar actualizado con la tecnología. Porque como no sabemos qué va a pasar con la pandemia, si irán o no los niños presenciales a recibir clase,
En Europa en este momento se está volviendo a paralizar por la pandemia, muchas actividades. Este es un riesgo, miren, Renato. El gobierno de Boris Johnson en Inglaterra no sabe qué hacer. Lean artículos en este momento en los periódicos londinenses. Dicen que es el momento peor de la administración de Boris Johnson. No sabe qué hacer con la pandemia, porque los que se oponen a que restrinjan están contra él. Los que quieren que no haya restricciones, bueno, es complejo, por eso les digo, Hondutel debe estar en los puntos claves a resolver de inmediato porque no sabemos hacia dónde va la pandemia y un año más que sigamos como hemos estado los últimos dos, ese es un desastre bárbaro para la educación. Bueno, será difícil hablar de todos los temas, de la deuda pública que ronda ya los 17.000 o 16.000. Entre 16.000 y 17.000 millones de dólares. Más la flotante que no más la flotante que nunca se sabe con la flotante. Ellos hablan de renegociar deuda. Bueno, hay un ambiente internacional favorable a este gobierno que viene. Sí. Hay un ambiente internacional favorable a este gobierno, sobre todo de un gobierno que incide en los organismos multilaterales de crédito como es Estados Unidos. Hay que aprovechar este buen ambiente que existe para el nuevo gobierno. El retorno a clase, que sabemos es uno de los... Si la ENE es un dolor de cabeza, este asunto de volver a normalizar las clases en Honduras, así es. Yo diría que está en el mismo nivel. Se trata de la educación. El presupuesto ya sabemos que lo van a reformular. El presupuesto que aprobó el Congreso fue de 308 mil millones de lempiras. Y bueno, me gustaría que ya en los 3-4 minutos finales habláramos de esas amnistías que el Congreso aprobó el viernes, aunque es un hecho consumado. Es otra cosa con que tendrán que lidiar ustedes. Después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, yo me sigo informando en tunota.com en su versión PDF. Hoy es lunes y está disponible para que usted la descargue en su iPad, en su celular, en su computadora y la tenga y la esté hojeando como que la tiene en la mano. Hay que informarse bien en tunota.com. Hay que replantear participación de Honduras en el Parlacén, proponen algunos sectores. Instituto Holandés, Ley de Justicia Electoral, una deuda del Congreso Nacional. Analista asegura que llegó la hora de evaluar duración del periodo presidencial. Meta de recaudación de 118.721 millones para el 2022 es ilusoria, dicen también algunos sectores. Boris, tras ganar balotaje o segunda vuelta, dice será el presidente de todos los chilenos. Omicron ya está en Centroamérica. Costa Rica reporta el primer caso. Estas y otras informaciones están disponibles en tunota.com, hoy en versión PDF para que usted la tenga descargadita ya. Reiteramos nuestro compromiso con Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. La pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Quizá quedan un minuto, doctor Pino, para este asunto de las amnistías que se aprobaron en el Congreso. Bueno, en lo personal, Renato, yo siempre he estado en contra de las amnistías porque me parece que mina la moral tributaria, en primer lugar, y en segundo lugar, tiende a favorecer, digamos, a grandes intereses. Se hace una justificación en términos de que al consumidor y al empresario, pero por ejemplo, en el caso de energía eléctrica, ustedes se han de imaginar que la cantidad de energía que consume un empresario o un gran consumidor, para no individualizar, es totalmente diferente en cuanto a multas y recargos que lo es una familia que ha tenido problemas económicos. Esto, yo estoy en contra de esto, lamento que se estén tomando decisiones como contrataciones, como amnistías, como otro tipo de medidas, dado que es tradicional en todos los países, Renato, que cuando hay un gobierno electo se paran toda una serie de decisiones que pueden comprometer al gobierno futuro,
pero pareciera que la intención en este caso es totalmente contraria, dejar amarradas muchas cosas de tal forma de impedir el trabajo efectivo del nuevo gobierno. Bueno, muchas gracias, doctor Hugo Noé Pino. Muchas gracias también a don Marcio Sierra. Que esté bien, Marcio. Que esté bien, Hugo. Renato. Doña Rebeca, igual para usted. Feliz Navidad. Gracias. Y Feliz Navidad al pueblo hondureño. Feliz Navidad Correcto. también al pueblo hondureño. muy bien. Hay que aprovechar esta coyuntura. Hay que aprovechar esta coyuntura que ojalá se mantenga para fortalecer la concordia, porque no hay duda que el país en las últimas décadas ha estado fraccionado, dividido, y hay que aprovechar ese afecto que yo veo en la comunidad internacional para con el futuro gobierno. Quieren trabajar juntos, con cercanía, y al final los propósitos, uno sabe los intereses geopolíticos de Estados Unidos, pero ellos quieren países que progresen para evitar que la gente huya. Así de simple. Pragmatismo. Así que yo creo que hay buen ambiente pese a los graves problemas que tenemos para resolverlos conjuntamente todos los hondureños. De nuevo, muchas gracias, que pasen una feliz Navidad a todos, buenos días.